La maleta estaba junto al sofá, abierta como un juramento a medio cumplir. La luz de la lámpara teñía de ocre la sala. En la televisión, un programa de variedades seguía su ritmo indiferente al temblor dentro de aquella casa. Rodrigo puso la mano en el pomo de la puerta, miró a Elena con una calma que sonaba extraña y dijo la frase que partió el tiempo en dos: «Me voy de esta casa». Fue breve. No hubo largas explicaciones ni gritos. Solo una maleta, el zumbido lejano del aire acondicionado y el silencio que siguió, pesado como una losa. Elena se quedó sentada en el borde del sofá, con las manos en los muslos, sin saber qué hacer primero: recoger la ropa, sujetar a los niños o respirar. Sofía, de 7 años, apareció con un dibujo en la mano. Diego, de 4, se refugiaba en el regazo de su madre, buscando el latido que todo le asegurara. Afuera, la calle olía a calor y a asfalto caliente. El mundo, por fuera, no había cambiado. Dentro, todo tenía grietas nuevas. Crecida en un barrio humilde de San Antonio, Elena había aprendido desde niña a dar todo por lo suyo. Sus padres, gente que se levantaba antes del alba, le enseñaron que la dignidad cabe en las acciones pequeñas: barrer la casa al amanecer, ayudar en la tienda, cuidar a los hermanos. Se casó con Rodrigo con la idea simple y honesta de construir una vida, trabajo, niños, un futuro que se iba tejiendo con turnos y nóminas. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica modesta, se ocupaba de las facturas y de las citas, conocía la exactitud de los horarios y la manera en que una sonrisa puede esconder la fatiga. Esa rutina la hacía sentir segura. Había noches en las que, después de acostar a los niños, se sentaba en el porche y escuchaba los grillos mientras repasaba mentalmente la lista del día siguiente: recoger a Sofía del colegio, llamar al banco, preparar la comida. Las pequeñas cosas le daban forma al propósito. Por eso, cuando la maleta apareció en el salón, la sensación de estabilidad se desmoronó de golpe. No era solo que Rodrigo se fuera, era que el techo sobre el que ella había construido sus días se quedó temblando. Llegaron los trámites del divorcio como una burocracia helada: formularios, citas largas en un despacho, papeles que solicitaban detalles que parecían irrelevantes frente al agujero emocional. La pensión, cuando llegó, se demoró más de lo esperado. Hubo promesas por teléfono que se evaporaban, contestadores que no devolvían llamadas. Marcela, la nueva pareja de Rodrigo, apareció de forma tangencial en comentarios, fotos que se filtraban en redes. No era el centro del dolor, pero sí un recordatorio de que la normalidad de antes había cambiado de interlocutores. Para Elena, la cuestión fue práctica: facturas por pagar, la hipoteca que no espera, una lavadora que se rompía en el momento menos oportuno. Los días se volvieron un desfile de dificultades que debían resolverse con manos cansadas. La hora de la comida era una operación logística: sopa para uno, bocadillo para otro, fragmentos de risas que procuraban normalidad para los niños. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Elena se dejaba llevar por un cansancio que no era solo físico. Sentía la tentación de quedarse en el fondo del sofá y dejar que la vida pasara sin su aprobación. Pero había algo que no le permitía rendirse. No era orgullo, era la manera en que sus hijos la miraban con confianza, esperando que el mundo les devolviera sus certezas. Una noche, después de volver del hospital donde había llevado a Diego con fiebre, Elena se sentó en la mesa de la cocina con la taza de café ya fría. La luz del ordenador era una franja de claridad en la penumbra. A las 2 de la mañana, cuando la casa dormía y solo se oía el respirar cadencioso de sus hijos, Elena completó la solicitud para estudiar administración online. No fue un acto impulsivo.
Fue una decisión tomada después de muchas noches en vela, de sumar ingresos y restar gastos, de preguntar a su madre por consejos y de medir la posibilidad de construir algo propio. Pulsó el botón de enviar y por primera vez en meses sintió una pequeña chispa donde antes solo había humo. ¿Desde dónde nos ves? Déjanos tu país en los comentarios. Los primeros meses fueron una prueba de elasticidad. Estudiar cuando el cuerpo pide cama y la casa reclama atención es un arte que Elena tuvo que aprender. Se levantaba a las 5 para repasar apuntes antes de preparar el desayuno. Usaba el rato del almuerzo para leer casos prácticos, escuchaba conferencias mientras hacía gestiones en la recepción. Fueron años en los que el tiempo se dobló y se multiplicó. Clases online en la noche, exámenes en fines de semana, trabajos entregados en intervalos robados entre consultas médicas y deberes escolares. Hubo momentos en que la esperanza parecía un lujo. La beca, que había solicitado con cautela, se demoró y hubo un mes en que las cuentas amenazaron con descuadrarse. Un jefe del trabajo la reprendió por llegar tarde una semana en la que, sin saberlo, su hijo había tenido una fiebre que no remitía. Fue el tipo de pequeñas derrotas que pueden deshilachar a cualquiera. Pero Elena guardó las pequeñas victorias como si fueran amuletos. Una nota alta en un examen, una profesora que le escribió «bien hecho», la sonrisa de Sofía cuando le decía que mamá estaba estudiando para darles más seguridad. Esas recompensas mudas le permitían seguir. En la clínica, su trabajo siguió siendo el mismo y, sin embargo, ella cambió. Empezó a mirar los procesos con ojos de quien entiende ya diagramas, números y gestión de equipos. Cuando un proveedor fallaba, ella proponía una alternativa. Cuando una agenda se solapaba, sugería redistribuir citas para ganar eficiencia. Los compañeros notaron el cambio. Una mujer que llegaba con soluciones, que no se conformaba con «siempre se ha hecho así». El movimiento no fue ruidoso, fue gradual, como cuando una planta rompe la tierra sin prisa. A los 3 años de esfuerzo continuo llegó la oportunidad. Una vacante en Transur Logistics para coordinadora de operaciones. Elena presentó su candidatura con el equilibrio de quien sabe lo que ofrece y lo que necesita aprender. La entrevista fue sencilla y al mismo tiempo decisiva. Hablar de casos, proponer soluciones y contar cómo gestionaría un equipo con recursos limitados. Cuando le ofrecieron el puesto, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de toneladas de constancia acumulada, de noches en vela y de la convicción íntima de que su vida podía reordenarse. Los primeros meses en Transur fueron de aprendizaje intenso. Las instalaciones olían a café y metal, y un zumbido constante de teléfonos armonizaba el ambiente. Elena se enfrentó a rutas que se retrasaban, a camiones que llegaban con documentos incompletos, a clientes que exigían rapidez. Aprendió a leer hojas de cálculo con la misma facilidad con la que antes leían los historiales médicos. Empezó a tomar decisiones con prudencia, a delegar tareas y a anticipar problemas antes de que llegaran. Su ascenso no fue meteórico, fue el paso seguro de alguien que afianzaba su base. Cuando asumió la responsabilidad de dirigir proyectos, su mirada se volvió estratégica. Ya no bastaba con resolver un problema por la mañana, había que diseñar sistemas para que ese problema no volviera. Impulsó la reorganización de horarios de rutas para ahorrar costes, introdujo protocolos de comunicación para evitar errores humanos y abrió canales de formación interna. Su equipo, compuesto en su mayoría por hombres y algunas mujeres que también luchaban por su lugar, la respetó por su claridad y por su coherencia. Con el tiempo,
logró una promoción a directora regional. Fue un reconocimiento profesional que, por dentro, pesaba a la vez que liberaba, porque ser directora no solo significaba un título, significaba responsabilidad sobre personas, sobre familias que dependían de la jornada, sobre la seguridad de mercancías y sobre la reputación de una empresa. Elena asumió el puesto con la misma humildad con la que había aceptado estudiar a deshoras, sabiendo que el trabajo sería exigente, pero confiando en que su temple y su experiencia la sostendrían. Fue en una reunión de rutina cuando leyó su equipo y vio el nombre de Rodrigo en la lista de asistentes. No hubo golpe teatral. El encuentro era una reunión mensual para revisar indicadores, tiempos de entrega, incidencias, costes. Elena sintió una mezcla de sensaciones, ninguna de ellas catártica, principalmente una calma profesional. La sala olía a café recalentado y había una proyección con gráficos en la pared. Rodrigo entró, saludó con la compostura de quien reconoce que el tiempo pone a cada cual en su sitio, y se sentó. La dinámica de la reunión fue técnica. Elena presentó cifras, planteó ajustes en las rutas, propuso una redistribución de recursos para optimizar centros de carga. Rodrigo respondió con puntualidad, datos, observaciones sobre conductores, sugerencias prácticas. No hubo reproches ni falsas cortesías. Fue una escena de trabajo en la que la autoridad se mostraba en el manejo de la información y en la claridad de las decisiones. En un punto, Rodrigo pidió la palabra para comentar un problema recurrente en su sector. Elena escuchó, asentía y luego convocó una solución concreta: reorganizar 3 rutas y asignar un seguimiento semanal. Su voz no elevó el tono, estuvo firme y serena. Al terminar la sesión formal, Rodrigo pidió hablar con ella a solas. La conversación fue breve, contenida y más humana que la reunión. Se sentaron en una sala pequeña junto a los despachos, el ruido amortiguado por un cristal que dejaba ver el bullicio del pasillo. Rodrigo no buscó reconciliación ni excusas grandilocuentes. Dijo cosas simples, en voz baja, que su salida años atrás no fue todo lo que esperaba, que había aprendido, que su vida había tomado otros rumbos. Elena escuchó. No hizo preguntas punzantes. Respondió con una honestidad seca, que ella había reconstruido su vida a pulso, que sus prioridades eran sus hijos y su trabajo, y que esperaba que, en adelante, ambos pudieran relacionarse con respeto profesional. La conversación no reescribió el pasado. No hubo promesas de amistad ni gestos dramáticos. Hubo, en cambio, un reconocimiento tácito. 2 trayectorias que se cruzaban ahora en un plano laboral en el que la competencia y la cooperación debían coexistir. Rodrigo salió con la compostura tranquila de quien entiende que el terreno ha cambiado. Elena volvió a su despacho con la sensación de que, para ella, aquel capítulo estaba cerrado por acción propia, no por deseo de humillar ni por revancha. Esa noche, en el porche de sus padres, Elena se sentó con una manta sobre las piernas. Los grillos ocupaban el fondo sonoro y la luz de la calle proyectaba sombras alargadas sobre la baranda. Sus padres estaban dentro, moviendo cosas con la familiaridad de quien ha acompañado todas las batallas posibles. Sofía trajo su cuaderno con un dibujo que la representaba: una mujer con el pelo al viento, 2 niños a su lado, y en la esquina un edificio alto con la palabra «Mamá», escrita en letras grandes. Diego, ya dormido, había dejado un par de juguetes en el escalón. Elena miró el dibujo hasta que los contornos se volvieron suaves por el agua en sus ojos. No eran lágrimas de triunfo narcisista, eran la mezcla de agotamiento y gratitud
que se siente cuando uno percibe el alcance de su propia obra. Pensó en las noches de estudio, en las llamadas no devueltas, en los rechazos en las primeras entrevistas, en la beca que llegó cuando parecía que todo fallaría. Pensó también en las pequeñas manos que habían tirado de ella cuando flaqueaba, en su madre que le dejó la casa unos días para que pudiera terminar un trabajo, en su padre que la llevó al trabajo cuando ella no tenía quien la llevase. Recordó una frase que su madre le decía: se construye paso a paso como quien pone ladrillos. No se ve la casa el primer día, pero se siente el suelo firme para seguir. Y supo que eso era lo que quería legar a sus hijos. No promesas grandilocuentes, sino la certeza de que las acciones constantes y honradas conducen a resultados tangibles. No se trataba de presumir un puesto, sino de mostrarles que la dignidad se sostiene en el trabajo honesto, en la capacidad de reinventarse y en la responsabilidad de no esperar que otro arregle lo que a uno le corresponde. En los días siguientes, la presencia de Rodrigo en la compañía no fue objeto de titulares en casa. No hubo celebraciones públicas ni referencias en la cena. Elena siguió cumpliendo con sus responsabilidades y los niños siguieron viendo a su madre como el pilar que organiza la vida. Sofía, que empezaba a entender qué implicaba tener una madre con horario de oficina y responsabilidades, preguntó una tarde: «Mamá, ¿estás contenta?». Elena la miró y sin dramatismo respondió: «Estoy en paz. Hago lo que tengo que hacer para que estemos bien». La historia no concluye con una revancha ni con la humillación del pasado. Concluye con el ejemplo de una mujer que decidió no quedarse anclada en la ausencia de su compañero, sino que, a través del esfuerzo sostenido, reinventó su papel en la vida. Sus logros son fruto de horas y decisiones concretas, de renuncias pequeñas y de prioridades claras. No hay fórmulas mágicas ni atajos. Hay una trama tejida con constancia. Levantarse temprano, estudiar de noche, aceptar los pequeños fracasos y aprender de ellos, tender la mano cuando es necesario y sostenerse con la propia fuerza cuando nadie más puede hacerlo. Quizá la parte más importante no sea que Elena se convirtió en la jefa de su exesposo en una empresa regional. Lo crucial es que demostró que la autoridad puede nacer del servicio bien hecho, de la habilidad para organizar y del cuidado por quienes dependen de uno. Sus hijos no aprendieron a festejar la caída de otro, aprendieron a observar una forma posible de reparar la vida con dignidad, a reconocer que la constancia tiene su propia recompensa y a entender que el respeto se gana con trabajo. Cuando las noches vuelven y el porche se llena otra vez de la calma habitual, Elena se permite pequeños ejercicios de gratitud. Recordar el primer examen aprobado, ver el uniforme de Diego doblado junto a la cama, escuchar a su madre contar viejas anécdotas que siempre le arrancan una sonrisa. Sabe que el camino no está libre de futuros tropiezos. Los desafíos laborales y familiares seguirán apareciendo, pero ahora los enfrenta con una herramienta que antes no tenía de la misma forma: la seguridad de quien sabe que su destino no lo dicta la ausencia de otro, sino su propia capacidad de construir. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela con alguien que lo necesite.